Bien, estamos de regreso. Llegó la hora de hablar de temas de salud. Está conmigo la doctora Jennifer González Luna. Como lo decía antes de irnos a la pausa, ella es la directora de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Y eso que ustedes están viendo en imágenes es el caracol gigante, que según me explicaba la doctora, es un molusco del cual estamos hablando muchísimo últimamente y por eso queremos hoy tratar esta entrevista como prevención en el tema de salud. Doctora, primero, gracias por estar acá, encantada de tenerla por primera vez en Grupo Extra y en el programa Llegó la Hora. Muchísimas gracias por la invitación, encantada. Doctora, entonces es un molusco. Es un molusco, el caracol gigante africano. Es un molusco que no es originario de Costa Rica, eso es sumamente importante, no es propio de nuestro país. Y lamentablemente, pues sí lo hemos encontrado desde el año 2021 acá en el país. Y ¿Dónde ahora, se encontró? La primera vez se encontró en Liberia, específicamente en Curubandé, y en esta ocasión afectó cultivos del lugar y fue controlado por el Servicio Fitosanitario del Estado. Incluso se tuvo que generar un decreto de emergencia y demás para poder abordar la situación, que fue controlada. El país, de hecho, estaba próximo a determinar que ya había eliminado el caracol, cuando surgió nuevamente, pues otra vez en otro sector del país, ahora diferente. Doctora, ¿y en Liberia se sabe como características de dónde o qué había para poder encontrarlo ahí? Pues no, digamos, ahorita en realidad sabemos que era una zona específicamente de cultivos propiamente, ¿verdad? Propios del sector de Guanacaste. Y en ese entonces, como te decía, pues la situación se controló por la entidad a cargo, en este caso el Servicio Fitosanitario. No hubo ninguna afectación a la salud humana ni a la salud animal, sino la afectación en este caso en la parte ambiental, específicamente en cultivos. Claro. 2021 fue eso. 2021. ¿De qué se alimenta este bichito, por decirlo así? Bueno, eso es uno de nuestros mayores desafíos porque es lo que conocemos como poliglota. Entonces, él come prácticamente de todo, pero básicamente su alimentación está concentrada en lo que conocemos como rastrojos, que son como restos, ¿verdad? O desechos de vegetales, de frutas, las hojas de los patios, incluso animales muertos, porque él lo que busca son fuentes de calcio. Entonces imagínate que puede alimentarse incluso de la piedra caliza, ¿verdad? De partes de cemento o demás. Entonces puede sobrevivir en casi cualquier ambiente y eso es perjudicial para nosotros porque dificulta el control. ¿Cuáles son los riesgos de este animalito, doctora? Específicamente el riesgo que tenemos, como te decía, el mayor es la afectación de cultivos, ¿verdad? Eso es lo principal. Pero la salud humana también está el riesgo porque puede transportar parásitos o bacterias. Esos parásitos o bacterias que él transporta pueden estar si tocamos directamente el caracol o si tocamos la baba que va generando a su paso por las superficies. Entonces eso puede hacer que esos parásitos o bacterias a través de nuestras manos, boca y demás ingresen a nuestro cuerpo y nos desarrollen alguna enfermedad importante. Prácticamente, no sé, lo pregunto para tener todos un poco la información y también existe tal vez un poquito de ignorancia, pero el trato es similar como cuando uno se topa una babosa o así, de pronto, ¿no? Pues sí, no. De hecho, aquí lo tengo, aquí abajo, para que lo logren ver. Sí, se le llama caracol gigante africano porque puede llegar a medir hasta 30 centímetros. Wow. Entonces es sumamente llamativo, ¿verdad? Es sumamente llamativo, pero el promedio en realidad de lo que estamos encontrando en el país ronda los 10 centímetros. Hay algunos más adultos porque ellos pues viven bastante tiempo. Pero en realidad, con respecto a una babosa, en el tema de la baba o lo que genera a través de su recorrido, pues sí es muy similar. La diferencia está en la concha, ¿verdad? Que lo hace ya un caracol que lo recubre y demás. Bien, ahorita lo vamos a volver a tener aquí en el set porque me parece buenísimo de manera gráfica también mostrarlo. Y que, doctora, nos estaban preguntando, aquí está, de hecho, a la par mía, para identificarlo, eso me encantó. Lo que dijiste ahorita de la dimensión del caracol es para diferenciarlo. Uno más pequeñito con esa medida que estabas dando es lo que tengo que tomar en cuenta para decir este es el caracol gigante del que estaban hablando en el programa.
Vieras, Cris, que es difícil. Ujú. Es difícil y en realidad nuestra recomendación es que llamemos a algún experto, en este caso al Servicio Fitosanitario del Estado que pertenece al Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque cuando están pequeños tenemos también especies nativas que precisamente en esta época del año también se están reproduciendo. Okay. Entonces las especies nativas sí tenemos que conservarlas. El caracol gigante africano que es introducido sí hay que eliminarlo. Claro. Entonces en realidad cuando están pequeños es difícil diferenciarlos porque hay especies nativas que también son grandes, no en su edad máxima, digámoslo así, como estos tamaños de hasta 30 centímetros, pero sí cuando son más jóvenes, que es lo que más tenemos ahorita. Entonces, la recomendación es mejor llamar a un experto, al servicio fitosanitario, porque incluso los colores pueden variar por la alimentación y por una serie de aspectos que nos va a costar diferenciarlos si no somos expertos en la materia. Doctora, el caracol gigante está entre las especies más peligrosas del mundo. Sí, está entre las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo. Y la importancia radica en que, como te decía, cuando hay afectación de cultivos, no es solo lo que el productor deja de percibir, sino es un tema de bloqueos a nivel internacional por el riesgo de que se propague, claro, de que se transporta y demás, ¿verdad? Entonces es un tema bastante complicado y el riesgo es muy alto. ¿Y se transporta fácil este bichito? Tiene la capacidad de adherirse a muchas superficies, entonces puede transportarse muy fácilmente de un lugar a otro, que es el riesgo que tenemos ahorita, porque incluso, por ejemplo, a través de los ríos, ¿verdad? Ellos podrían desplazarse largas distancias que tal vez no pueden movilizarse tan rápido, pero a través de un cuerpo de agua sí. Entonces, de ahí que nuestra preocupación y las medidas de prevención que se tomen, pues orientadas a evitar que se propague a otros sectores. Entiendo, doctora, que tiene que ver con todo el tema de los cultivos y demás, pero ahorita estoy viendo esa imagen ahí que tienen los compañeros. Perfectamente podría ser el solar o el patio de una casa, tal vez. Así es, Cris. Esa es la diferencia con la situación que tenemos ahorita en el 2025, a diferencia del 2021. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que donde se encontró el caracol, específicamente en algunos sectores de la provincia de Heredia, fue en los patios de casas, no en cultivos. De alguna manera que desconocemos, se introdujo a este sector y están los patios de las casas, que normalmente acumulamos hojas, ¿verdad? Y demás, puede ser, no sé, las frutas, el árbol de mango que cayó todo ahí, ¿verdad? El piso. Porque este que estaba viendo ahí está una llanta ahí a la par. Sí, se mantiene la humedad también y todos estos espacios propician el hecho de que ellos se reproduzcan. Se reproducen a través de huevos, ¿verdad? Ponen sus huevos en una especie de nido en la tierra, entonces eso también lo hace difícil de controlar. Y son gregarios, que es que ellos siempre andan en grupos. Entonces normalmente no es un único caracol el que encontramos, sino que son grupitos importantes. Entonces estos patios de las casas pues presentan este tipo de características que se están convirtiendo en hoteles, ¿verdad? De 5 estrellas para el caracol. Claro. Y de ahí que pues hay que, como te decía, lo primordial es evitar el riesgo de que se nos propague a alguna otra región del país. Claro, haciendo la comparación que te decía, que me lo imagino ahorita ahí donde está, en el patio de una casa, llega un animalito, una mascota, lo toma, es peligroso para un perrito. Igual es peligroso para la salud, en el tema de salud animal, puede tener la misma afectación por los parásitos o bacterias que puede transportar. Entonces, incluso la recomendación no está en matarlos ni majarlos, ¿verdad? Y demás, sino es alertar al servicio fitosanitario porque ellos hacen la recolección de estos caracoles. Y si hablamos de cultivos, de plantas y todo esto, doctora, entonces una recomendación podría ser lavar bien nuestros alimentos. Claro, eso es primordial. Pues, sabemos que siempre es importante lavarlo, pero digo, pudo haber tenido contacto con este caracol. Exacto, exacto, de verdad. Y como te digo, en este momento no hay afectación de cultivos en el país. Pero ¿qué pasa si en el patio de alguna de estas casas tenemos un árbol de guayaba, de mango y demás? Ahí sabemos que hay frutas que caen al piso, ¿verdad? Siempre una buena costumbre pues es lavar bien las frutas o los vegetales crudos que vamos a consumir, precisamente porque no sabemos si estuvo en contacto con un caracol directamente o con su baba, porque no es solo el caracol como tal, sino es la baba que dejan su recorrido. Bien, como siempre les decimos a todos nuestros amigos televidentes, quienes desean hacer sus consultas, que se hayan topado fotografías
o demás, pueden escribirnos a través del Instagram de Llegó la Hora. Nos pueden encontrar como Llegó la Hora CR y ahí mismo pueden dejar todas sus consultas. Estamos en vivo compartiendo con la doctora Jennifer González Luna. Ella es la directora de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. A ver, doctora, ¿qué hago si yo me encuentro uno ahorita mismo? Si yo voy al patio de mi casa y ahí está ese bichito tal cual como lo estoy viendo en la televisión, ¿qué medidas tengo que tomar? Eso es muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como te decía, hay un número que el Servicio Fitosanitario de Salud ha estado compartiendo para que hagamos la llamada y les indiquemos dónde, ¿verdad?, lo encontramos. Sabemos de estas regiones de Heredia, pero puede ser alguna otra parte del país. Entonces, la recomendación es con guantes o nunca directamente con nuestras manos, tomar el caracol y ponerlo en una bolsa y que quede herméticamente cerrado. No matarlo, como te decía, ni aplastarlo, ni echarlo a la basura, ni mucho menos. Sino es recolectarlo y llamarlos a ellos e indicarles dónde lo encontré, ¿verdad? Vivo en este sector, lo encontré en el patio de mi casa. Pudo haber sido en un espacio común, no hemos documentado en espacios comunes como parques o este tipo de cosas, sino solo en patios de casas, pero puede pasar, no sabemos. Eso es precisamente lo que queremos, que la población lo conozca para que sepa qué hacer en el momento en que identifique. Es la sospecha, puede ser que se descarte y que no sea caracol gigante africano, pero lo importante precisamente pues es notificar. Claro, y que anoten bien estos números que están, gracias a los compañeros, apareciendo ahorita en pantalla, que es el 2549-3400. Ese es el número de teléfono al que deberían de notificar. Al que deberían de notificar, exactamente. A ver, doctora, para recapitular un poquito entonces, ¿cuánto pueden entonces llegar a vivir estos animalitos? Ellos pueden llegar a vivir hasta un máximo de 9 años, pero hablamos un promedio de entre 5 y 6 años. Como te decía, ya cuando llegan a esta edad tan adulta, pues su tamaño es bastante grande y es muy llamativo. Hay que evitar utilizarlos como mascotas, ¿verdad? No son mascotas por lo mismo. Como son tan llamativos por ese tamaño, pues habrá gente que decida utilizarlos como mascota, que decida utilizarlos como carnada, y esto definitivamente es más bien algo que debemos evitar. Con su conocimiento, doctora, y con el que están recibiendo de diferentes puntos del país, ¿ustedes creen que es posible erradicarlos del país? Pues como te comentaba, los compañeros del Servicio Fitosanitario del Estado estaban a punto de lograr la eliminación cuando se dio esta nueva aparición. No es una plaga de control fácil, porque la diferencia ahora es que intervenir los patios de las viviendas es complicado por el tipo de producto químico que se debe utilizar. Estos productos químicos solo pueden ser utilizados por un profesional, ¿verdad? Porque hay que tener todos los cuidados para no exponernos y no tener alguna intoxicación y demás. Entonces, esto es lo que está dificultando el control específicamente en este momento, porque aplicar esos productos en un ambiente tan abierto, donde puedes tener la mascota, donde pueden haber niños o adultos mayores, se torna bien complejo para controlar esa aplicación. Entonces, de momento lo que se está haciendo es la recolección. Como te digo, ya están identificados cuáles son los puntos y lo que queremos pues evitar es que se propague al resto del país. Buenísima la información que nos está brindando aquí la doctora Jennifer Luna. También están apareciendo en pantalla, doctora, aprovechemos la oportunidad porque dice ministeriodesalud.go.cr, es la página ahí que podemos encontrarnos. Sí, el www.ministeriodesalud.go.cr es la página oficial de nuestro ministerio y aquí constantemente es donde vamos a publicar las advertencias sanitarias, las noticias de prensa y demás que puedan comunicarse hacia la población, alguna recomendación en particular sobre este o cualquier otro tema de salud. La recomendación es que se dirijan a medios oficiales, ¿verdad? Medios oficiales donde puedan obtener la información. Bueno, importantísimo, el caracol gigante africano, este molusco del que hemos conocido el día de hoy en esta entrevista, que usted puede repasar al final del programa ingresando a www.extratvcr.com. Barra inclinada, llegó la hora y ahí van a poder repasar todo el programa y esta entrevista con la doctora Jennifer González Luna, que es la directora de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Doctora, encantadísima.